un empresario se plantea el hecho de salir de su zona de confort, en este caso que podría ser el territorio nacional, operar fuera, el empresario se lo puede plantear como una oportunidad de crecimiento y a veces, como se ha podido ver en el pasado reciente, como una necesidad. Una vez que esa actividad va a ir hacia otros territorios, lo primero es que ante el vértigo que da el desconocimiento de esas normativas extrañas para nosotros, lo que hay que hacer es una planificación previa que siempre debe ir desde el punto de vista de la actividad que desarrolla la compañía. Es decir, toda esa planificación tiene que coadyuvar a esa actividad que desarrolla la compañía y que en este caso va a saltar hacia otros territorios. Con esa planificación y con ese conocimiento de la normativa nacional y en su caso internacional, para lo cual es recomendable recurrir a asesores locales con los cuales se coordina todo este estudio impositivo, es cuando se le puede ayudar, plantear al empresario en esta actividad internacional. Siempre una actividad internacional que siempre tiene que tener en cuenta sus relaciones con las matrices nacionales para en todo momento respetar las normativas y estar al servicio del proyecto. Una buena planificación fiscal que ayude a esta actividad internacional, que puede ser una estructura más o menos alambicada, lo que se necesite, puede ser simplemente un agente comercial que te ayude a operar en un territorio en el cual tus ventas han disparado, o en su caso, pues tener que recurrir a constituir una sucursal porque ves la necesidad de en ese país tener una estructura jurídica que te ayude a esa actividad internacional. Desde Confianz tenemos la experiencia por el acompañamiento que realizamos a nuestros clientes para que esta implementación en el extranjero sea, por una parte, lo menos traumática posible, porque es un momento particular en la actividad empresarial, y a su vez derive en unos beneficios totales del grupo en la búsqueda de la optimización de su actividad.